Londres en shock, porque Inglaterra está obsesionada con ser colombiana. ¿Cómo fue que el orgulloso imperio británico, la cuna de Shakespeare y la revolución industrial, cayó rendido ante la magia de una nación al otro lado del mundo? Parcero, lo que te voy a contar parece sacado de una película, pero es tan real que se me pone la piel de gallina. Hace apenas unas semanas, un documental de solo 7 minutos sobre Colombia rompió todos los récords de audiencia en la BBC. ¿Todos? En un país famoso por su flema y su escepticismo, se desató una auténtica locura, un terremoto cultural que nadie vio venir. Al principio, en los pasillos de las cadenas de noticias y en los pubs de Londres, se tomó como una anécdota, una curiosidad. Ah, los colombianos y su café, decían algunos con aire de suficiencia. Pero cuando el programa salió al aire, el silencio fue sepulcral. De repente, los críticos más ácidos, esos que destrozan reputaciones con una sola frase, se quedaron sin palabras. Escribían columnas elogiando la berraquera y la resiliencia de un pueblo que no conocían. Un alto funcionario del gobierno llegó a declarar, con el rostro desencajado, aquello que hemos perdido como nación, Colombia lo conserva intacto. Parce, esto no era un simple reportaje de viajes. Era un espejo. Un espejo que le mostraba a una Gran Bretaña envejecida y ansiosa, una imagen de vitalidad, de esperanza, de un futuro que ellos sentían que se les escapaba de las manos. Era el alma de una nación, capturada en 7 minutos que sacudieron al mundo. ¿Qué contenía ese video? ¿Qué secreto revelaba que dejó a toda Inglaterra en shock? Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes, si puedes tomarte un segundo para darle al botón de me gusta, nos darías una fuerza increíble para seguir creando estas historias. ¿Listo? De una. La historia comienza ahora. Mi nombre es Laura Davis. Soy corresponsal internacional de la BBC. Me gradué con honores de Oxford, y si algo me definía hasta hace poco, era un profundo y arraigado orgullo de ser británica. Durante mis primeros 5 años en la cadena, mi misión fue clara, mostrarle al mundo la grandeza de mi país. La tierra de la Carta Magna, de Isaac Newton, de los Beatles. Creía, con una fe ciega, que nuestra cultura era el faro que iluminaba al resto del planeta. Mi visión del mundo era un mapa con Londres en el centro y todo lo demás en la periferia. Un martes por la tarde, el típico día gris londinense, me encontraba en una cafetería cerca de Piccadilly Circus, intentando dar forma a mi próximo gran reportaje. Sostenía en mis manos una biografía de Winston Churchill, y mientras leía sobre su espíritu indomable, ese que nos guió a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, sentía un calor familiar en el pecho, el orgullo patrio. Creía que ese espíritu seguía definiéndonos. Fue entonces cuando un sonido extraño, una cadencia musical que no encajaba con el murmullo del inglés británico, llegó a mis oídos. ¿Qué es esa vaina?, pensé. Giré la cabeza, movida por la curiosidad, y lo que vi me dejó helada. En la mesa de al lado, un grupo de jóvenes ingleses, rubios, de ojos azules, el futuro de mi nación, sostenían unas tarjetas con palabras en español y practicaban su pronunciación con un fervor casi religioso. No era el español de Cervantes que yo había estudiado en Oxford. Era algo distinto, más cantado, más alegre. Estaban aprendiendo a hablar español con acento colombiano. Mi mundo se tambaleó. Jóvenes británicos, ignorando el francés o el alemán, las lenguas del poder europeo, para aprender el idioma de un país que, en mi limitada concepción, asociaba con titulares violentos del pasado. Sinceramente, hasta ese momento, Colombia y su cultura no ocupaban ni un rincón en mi mapa mental. Yo estaba convencida, casi arrogantemente, de que la cultura británica era la número 1. Nuestro idioma es la lengua franca global, nuestras leyes son el modelo para medio mundo, ¿o no? Jamás se me ocurrió que otra cultura pudiera penetrar tan profundamente en el corazón de mi país. Esa escena, sin embargo, me dejó pensativa, con una sensación de vértigo. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Que tenía esa cultura que resultara más atractiva que nuestro Shakespeare,
que nuestro David Bowie, que Harry Potter. La pregunta se me clavó en la mente como una astilla. Incapaz de contenerme, me levanté y me acerqué a su mesa. Disculpen, dije, tratando de sonar casual. No pude evitar oír. ¿Por qué estudian español? Con ese acento en particular. Uno de ellos, un chico con pecas que no tendría más de 20 años, me miró con una sonrisa deslumbrante. Porque la cultura colombiana es muy bacana. Respondió, pronunciando la palabra bacana, con un orgullo que me descolocó. Es una mezcla perfecta de tradición y modernidad. Siempre están creando algo nuevo, su música, su arte. Es increíble. Creo que en el Reino Unido tenemos mucho que aprender de ellos. Su respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Sentí una mezcla caótica de emociones, ansiedad, indignación, y una pizca de ¿envidia? El orgullo que sentía como heredera del Imperio Británico chocaba frontalmente con la inquietante revelación de que el mundo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa, y nosotros, los británicos, ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Sentí una punzada de frustración hacia esos jóvenes por darle la espalda a nuestra herencia para abrazarla de otros. Después de esa experiencia, volví a la oficina de la BBC casi corriendo. Necesitaba entender. Comencé a investigar, a buscar datos, a conectar los puntos. Fue mientras hablaba de esto con mi colega, Sorenstein, que noté a James, sentado en el escritorio de al lado, escuchando con una ceja arqueada. James es una leyenda en la BBC. Un periodista de la vieja escuela, con más de 20 años cubriendo América Latina. Su reputación como experto en la región era intachable, pero su visión estaba anclada en el siglo XX. Fue corresponsal en Pekín durante la apertura económica de China, y para él, hablar de Latinoamérica era hablar de Argentina o de México. Esos eran los gigantes, los países con historia, con peso. A Colombia, la despachaba con un gesto displicente. Mientras yo le contaba a Sorenstein, con una mezcla de fascinación y alarma, lo que había visto, la expresión de James se fue endureciendo. Para su concepción del mundo, centrada en los grandes bloques de poder, el ascenso cultural de Colombia era una anomalía, un ruido de fondo sin importancia. Desde la atalaya de su experiencia, lo veía como una moda pasajera. Finalmente, no pudo contenerse más y se giró hacia mí. Laura, querida, ¿y qué con eso? Dijo con un tono paternalista que me erizó la piel. En los años 80 tuvimos la New Wave japonesa. Duró un par de años. Esto también pasará. No olvides el poder de la cultura británica. Nuestra resiliencia. Sus palabras me dejaron atónita, pero logré reprimir mi impulso de responder con sarcasmo. James, con todo respeto, esto es diferente, repliqué, manteniendo la calma. La influencia cultural de Colombia no es una ola, es una marea. Se está extendiendo por todo el mundo, a un nivel mucho más profundo. Y no es solo cultura. Su innovación social, su biodiversidad como potencia económica, la forma en que han resurgido. Esto no es una moda, es un cambio en el orden mundial. Sorenstein, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, intervino. Laura tiene razón, James. Tu visión es demasiado sesgada. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. ¿Necesitamos aceptar el éxito de Colombia y aprender de él? Si nos quedamos anclados en nuestras glorias pasadas, la corriente nos va a arrastrar. James se quedó sin palabras por un instante. El apoyo de Sorenstein me dio el valor para continuar. Tenemos que mirar el mundo con la mente abierta, James. Encontrar lo que podemos aprender del éxito colombiano para fortalecer nuestra propia cultura, ¿no crees? Esa conversación lo cambió todo. El ambiente en la reacción empezó a mutar. Mis colegas, antes indiferentes, comenzaron a mostrar un interés genuino por Colombia. Nuestros temas de reportaje empezaron a cambiar, lentamente, pero sin pausa. Y lo más increíble fue que, una vez que abrí los ojos, empecé a ver las huellas de Colombia por todas partes.
No era una coincidencia. Era una invasión. Caminando por Oxford Street, la arteria comercial de Londres, de repente empecé a notar los letreros de restaurantes colombianos, las vitrinas que anunciaban las mejores arepas de la ciudad, las tiendas de café que especificaban el origen de sus granos, Sierra Nevada, Huila. Había tantos locales de jugos de lulo y maracuyá que por un momento sentí que estaba caminando por una calle de Medellín. Pero el verdadero shock vino de nuestras instituciones más sagradas. Cuando me enteré de que mi propia alma mater, la Universidad de Oxford, había inaugurado un curso de español con enfoque en el dialecto colombiano debido a la abrumadora demanda de los estudiantes, no podía creerlo. En las mismas aulas donde yo había estudiado la lengua de Shakespeare y Milton, ahora los futuros líderes de mi país aprendían a usar palabras como parce y chévere. Y la noticia que me dejó sin aliento fue aún más impactante. Varias de las escuelas privadas más elitistas de Inglaterra, los semilleros de la futura clase dirigente, habían adoptado el español colombiano como segunda lengua extranjera obligatoria, por encima del francés y el alemán. Una decisión revolucionaria. El hecho de que la élite británica del mañana estuviera aprendiendo a comunicarse en el lenguaje de la sabrosura y la resiliencia me provocaba una extraña sensación de inquietud y admiración. Este cambio no se limitaba a la educación. El mundo corporativo británico también estaba siendo sacudido. No pude evitar soltar una carcajada cuando leí que algunas empresas de la City estaban implementando una especie de cultura de la tertulia, al estilo colombiano para fomentar la creatividad, con pausas para tomar un tinto y charlar de manera informal. Imaginar a esos banqueros estirados y formales, intentando ser más cercanos y echados pa'lante. Era surrealista. Presenciar todas estas transformaciones me sumió en un mar de emociones complejas. Por un lado, me sentía emocionada por la rapidez con la que el mundo se estaba interconectando. Por otro, una parte de mí temía que nuestros valores y tradiciones se estuvieran erosionando. Pero me obligué a ser periodista, a mirar los hechos con objetividad. ¿Era esto una simple moda o el presagio de un cambio mucho más grande? Tenía que llegar al fondo del asunto. Y en ese proceso, sentí la necesidad de reevaluar las fortalezas y debilidades de nuestra propia cultura británica. Después de presenciar el impacto de la cultura colombiana en las calles de Londres, decidí investigar su núcleo, el idioma. Y lo que descubrí me dejó aún más asombrada. Cuando leí las evaluaciones de lingüistas de talla mundial sobre el español, especialmente su variante colombiana, casi no podía creerlo. El profesor Rod Hampton, una eminencia de la Universidad de Chicago, lo describió como uno de los dialectos más ricos, musicales y expresivos del mundo, con una capacidad única para transmitir calidez y complejidad emocional. Al principio, pensé que era una exageración. Yo, que conocía la eficiencia y la belleza de nuestro alfabeto y la precisión del inglés. Sin embargo, a medida que profundizaba, empecé a entender la riqueza de sus expresiones idiomáticas, la forma en que una sola palabra como vaina podía significar mil cosas dependiendo del contexto, la musicalidad de su entonación. Era un lenguaje que parecía diseñado para celebrar la vida. Comencé a comprender que no se trataba solo de palabras, sino de una cosmovisión. En esa época, mientras nuestros ancestros en Gran Bretaña quizás vivían en el caos de la Edad Media, los pueblos de esa región ya poseían una riqueza cultural y lingüística asombrosa. ¡Qué berraquera!, murmuré para mis adentros, usando una de las palabras que había aprendido, mientras me sumergía aún más en mi investigación. Fue entonces cuando me enteré de un movimiento dentro de las Naciones Unidas. Había una fuerte corriente que abogaba por darle un uso más prominente al español en las comunicaciones globales, citando su creciente número de hablantes y su influencia cultural. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Ponerlo al mismo nivel de facto que el inglés? Pero pronto, mis sentimientos se volvieron más complejos. Por un lado, dudaba de que tuviera la misma utilidad global. Por otro, una voz en mi cabeza me decía, ¿y por qué no? Lo que realmente me impactó fue el cambio en el Oxford English Dictionary. Arepa y cumbia ya habían sido incluidas hace años,
pero recientemente se habían añadido palabras como parce, chévere, e incluso vaina. Ver esas palabras, sacadas del día a día colombiano, en las páginas de mi venerado diccionario de Oxford. Al principio sentí como si la pureza de mi lengua estuviera siendo contaminada. Recuerdo la reacción de James cuando se lo conté. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, con un encogimiento de hombros: también hemos incluido muchas palabras de otros idiomas. Pizza, sushi. ¿Qué tiene de diferente que sean del español de Colombia? Las palabras de James me hicieron reflexionar. Tenía un punto. Pero sentía que había una diferencia fundamental. Tienes razón, James, le dije. Pero aquí lo que importa es la velocidad y el alcance. Otras palabras extranjeras tardaron décadas en filtrarse en nuestro lenguaje. Las palabras colombianas están entrando de forma explosiva en los últimos años. Y no solo se refieren a comida o objetos. Transmiten un espíritu, una forma de ver la vida. James sacudió la cabeza, escéptico. De acuerdo, lo admito. Están entrando rápido. ¿Pero cuánto crees que durará? ¿5 años? ¿10? Al final, serán olvidadas como tantas otras modas. Comprendía su escepticismo, pero mi instinto me decía que esto era diferente. No lo creo, James. La cultura colombiana no deja de evolucionar. Su música, con artistas como J Balvin o Karol G, domina las listas globales. Su innovación social en ciudades como Medellín es estudiada en todo el mundo. Sus exportaciones de flores y café de especialidad marcan un estándar de calidad. Esto no es un fenómeno pasajero. Es un nuevo eje cultural global que se está formando ante nuestros ojos. James seguía con su cara de incredulidad, pero yo ya estaba convencida. El ascenso del español y la cultura colombiana no era una moda, era la prueba de que el mapa cultural del mundo estaba siendo redibujado. Y mientras pensaba en todo esto, no podía evitar mirar a mi propio país. ¿Debíamos cambiar? ¿O debíamos aferrarnos a nuestras tradiciones? Entonces empecé a pensar en la velocidad del desarrollo colombiano. Hace poco más de 30 años, el país era sinónimo de violencia y caos. Hoy, es un centro de innovación, un motor cultural y una economía emergente que el mundo admira. Tienen gigantes tecnológicos como Rappi, un unicornio que ha conquistado América Latina. Han convertido su biodiversidad en una industria multimillonaria. Y mientras tanto, ¿cómo hemos cambiado nosotros en el Reino Unido? Repasé nuestra historia reciente. Seguimos siendo una gran nación, sí, pero parecía que habíamos perdido ese impulso, esa vitalidad. Pensar en esto me provocó una mezcla de envidia y un profundo respeto por Colombia. Sentí una admiración sincera por su esfuerzo, su pasión y su espíritu innovador. La idea de que tenemos que cambiar volvió a mi mente, pero esta vez la sentí diferente. No, no se trataba de imitarlos. Teníamos nuestras propias fortalezas, una historia rica, tradiciones profundas. La clave era encontrar la manera de proteger lo nuestro mientras abrazábamos lo nuevo. Y al pensar así, sentí un alivio. El ascenso de Colombia dejó de parecerme una amenaza y empecé a verlo como una oportunidad. Una oportunidad para que Gran Bretaña despertara y volviera a volar alto. Al investigar el asombroso crecimiento de Colombia, fue inevitable dirigir mi mirada a su historia. Y fue entonces cuando comprendí que el milagro económico era solo una parte de la historia. Lo que realmente hacía brillar su éxito era el oscuro telón de fondo del que habían surgido. La historia de Colombia no es solo un registro de crecimiento del PIB, es una épica de dolor profundo y de un espíritu inquebrantable que se negó a ser derrotado. Durante décadas, el país se enfrentó a una violencia que lo desgarró, a una inestabilidad que parecía insuperable. Fueron años de una tristeza y una pérdida que para muchos de nosotros en Europa son inimaginables. Pero ese fue también el crisol donde se forjó la tenacidad del pueblo colombiano. En medio de la desesperación, no se rindieron. Se levantaron una y otra vez de sus propias cenizas. Incluso en los momentos más oscuros, su anhelo por construir un hogar en paz,
un país viable, nunca se extinguió. Comprendí que el espíritu de echar pa'lante, de seguir adelante sin importar las dificultades, era el verdadero motor de su transformación. El resurgimiento del país después de sus años más violentos es, sencillamente, uno de los milagros más inspiradores de la historia moderna. Ver cómo ciudades como Medellín pasaron de ser las más peligrosas del mundo a ser faros de innovación social y urbana. Es algo que desafía la lógica. La valentía de los colombianos, que reconstruyeron su nación desde los escombros con ingenio, trabajo duro y una alegría contagiosa, se convirtió en una inspiración para el mundo entero. El espíritu de emprendedores que crearon empresas globales, el de los artistas que transformaron el dolor en belleza, el de la gente común que apostó por la paz. Ese espíritu indomable es la base de la Colombia de hoy. A medida que aprendía más sobre esta historia de resiliencia, mi respeto por el pueblo colombiano crecía exponencialmente. Incluso en las circunstancias más brutales, nunca perdieron su identidad, su alegría, su humanidad. Lucharon sin descanso por un futuro mejor. Comprendí que ese espíritu era el cimiento sobre el que se había construido su extraordinario presente. El crecimiento económico de Colombia es, en sí mismo, una proeza. Pasar de una economía agraria y convulsa a convertirse en uno de los líderes económicos y culturales de América Latina en unas pocas décadas es increíble. Y detrás de esa magia económica, descubrí los pilares del carácter colombiano, su laboriosidad, su honestidad, una inmensa pasión por la educación y un espíritu de superación a toda prueba. Me conmovió especialmente su devoción por la educación. Familias que, incluso en la pobreza, consideraban la educación de sus hijos la máxima prioridad. Estudiantes que se esforzaban hasta altas horas de la noche. ¿No era ese el verdadero motor que había impulsado a Colombia hacia el éxito? Además, su espíritu innovador es asombroso. En industrias tan diversas como la tecnología, la moda, la música o la agricultura, han surgido empresas de talla mundial. Gigantes como Rappi, Ecopetrol, o la industria de las flores, que lidera el mercado global con su calidad y sofisticación. Descubrí que detrás de estos logros había una cultura que valora la creatividad y la mejora constante. Al ver este panorama, sentí una profunda admiración. Superar las heridas del pasado para levantarse y convertirse en una economía y una cultura que lidera e inspira al mundo. Es una hazaña monumental. Y al mismo tiempo, pensé que mi propio país, el Reino Unido, tenía tanto que aprender de ellos. Cuanto más descubría sobre la historia de éxito de Colombia, más quería entender. ¿Cómo lo habían logrado? ¿Cuál era el secreto de su cultura y su espíritu? Necesitaba, saber más. Tras comprender su historia de superación, me adentré en los logros globales de la Colombia contemporánea. Y los hechos que encontré me dejaron, una vez más, boquiabierta. Primero, su posición en industrias clave. Su liderazgo en biodiversidad, convirtiendo su riqueza natural en un motor de bioeconomía, ciencia y turismo sostenible, es visionario. Mientras nosotros en Europa debatimos sobre el cambio climático, ellos ya están construyendo una economía verde de vanguardia. La forma en que han posicionado su café de especialidad, creando una marca país asociada a la máxima calidad, es una clase magistral de marketing y orgullo nacional. Pero fue su salto al mundo digital lo que realmente me impactó. Ver a Rappi, un emprendimiento nacido en Bogotá, convertirse en el super app de América Latina, compitiendo de tú a tú con gigantes de Silicon Valley, demuestra una capacidad de innovación y una ambición que muchos en el Reino Unido hemos perdido. La historia de Rappi no es solo sobre tecnología, es un reflejo del desafío de Colombia a las jerarquías globales establecidas. El mercado del entretenimiento es otro campo de batalla donde están ganando. La música colombiana ya no es un producto de nicho. Artistas como Shakira, J Balvin, Karol G y Maluma no solo dominan las listas de éxitos, sino que han redefinido el sonido del pop global. Cuando escuché que las canciones en español, impulsadas masivamente por artistas colombianos, se escuchaban más en el mundo que muchos géneros en inglés, tuve que admitir que la gloria de nuestra literatura y nuestro teatro, aunque inmensa,
ya no era la única que cautivaba al planeta. Las historias de Colombia, contadas a través de su música y sus series, estaban hechizando al mundo. En el ámbito del estilo de vida, también están creando una nueva historia. Cuando me enteré de que el café de especialidad colombiano se había convertido en un producto de lujo en las cafeterías más exclusivas desde Tokio hasta Nueva York, me quedé asombrada. Nuestros dramas de la BBC son reconocidos mundialmente, sí, pero la visión del mundo única y la profunda alegría que transmiten la gastronomía y la cultura popular colombiana son suficientes para ganarse a una legión de fans en todo el globo. Lo más sorprendente es cómo este éxito cultural se ha traducido en poder blando, aumentando enormemente la influencia de Colombia en el escenario internacional. En foros como la OEA o en las cumbres climáticas, la voz de Colombia ya no es la de un país pequeño y problemático. Ahora es la voz de un líder regional, un innovador. Su experiencia en la transformación social, en la gestión de la biodiversidad y en la construcción de la paz es consultada y admirada por naciones de todo el mundo. Hubo una anécdota que me marcó profundamente. En una reciente conferencia internacional, el representante de un país en desarrollo dijo durante su discurso, "Queremos ser como Colombia". En ese momento, lo sentí con una claridad meridiana, la experiencia colombiana, la de un país que saltó del abismo para convertirse en una sociedad avanzada y vibrante, se está convirtiendo en el modelo a seguir para el mundo. Mientras investigaba todos estos logros, sentí una profunda emoción y, a la vez, una compleja mezcla de sentimientos. Me sentía orgullosa por el éxito de Colombia, como si su victoria fuera una victoria para el espíritu humano. Pero por otro lado, no podía evitar sentir una punzada de tristeza por el estado actual de mi propio país. Al analizar el asombroso éxito global de Colombia, inevitablemente comencé a reflexionar sobre su futuro. Y el potencial que descubrí me dejó aún más impresionada. En primer lugar, en las tecnologías que definirán el futuro de nuestra sociedad, como la inteligencia artificial aplicada a la agrotecnología y la bioeconomía, la competitividad de Colombia es extraordinaria. Cuentan con una de las biodiversidades más ricas del planeta, lo que los convierte en un laboratorio natural para la innovación sostenible. Por otro lado, la realidad de que el Reino Unido se está quedando atrás en estas áreas me pesaba. Nosotros, la nación que vio nacer a Alan Turing, el padre de la IA, ahora observamos cómo países como Colombia nos superan en la aplicación práctica y sostenible de la tecnología. Es, cuanto menos, irónico. Pero lo más asombroso es que Colombia ha trascendido el desarrollo económico y tecnológico para contribuir a la difusión de valores sociales y culturales. El nivel de conciencia cívica de su gente es notablemente alto. Cuando investigué sobre la respuesta ciudadana a tragedias pasadas, me sentí profundamente conmovida por su sentido del orden y su solidaridad. Incluso en situaciones extremas, en lugar de caos, demostraron una unidad asombrosa. La imagen de voluntarios trabajando juntos, ayudándose unos a otros, es un ejemplo para muchas naciones occidentales, incluida la mía. La respuesta a la pandemia de COVID-19 también puso de manifiesto esta alta conciencia cívica. La forma en que la población aceptó las medidas de protección, no como una imposición, sino como un acto de cuidado mutuo, fue un modelo para el mundo. Mientras tanto, aquí en el Reino Unido, nuestra respuesta inicial fue caótica y estuvo plagada de divisiones. Al comparar ambas realidades, me quité el sombrero ante la madurez cívica de la sociedad colombiana. Al sumar todos estos factores, sentí que Colombia ya ha superado el estatus de simple potencia económica para adquirir el carácter de una sociedad verdaderamente avanzada. No se trata solo de su economía, sino de la seguridad de sus ciudades en transformación, del nivel de su conciencia cívica y de la armoniosa mezcla de tradición y modernidad. En todos los aspectos, Colombia se codea con las sociedades más admiradas del mundo. Al concluir este reportaje, me siento genuinamente expectante por el papel que Colombia desempeñará en el escenario mundial en las próximas décadas. Me produce una inmensa curiosidad saber qué nuevos valores y visiones propondrán al mundo. Y, al mismo tiempo, he comprendido que mi país, el Reino Unido, tiene mucho que aprender de ellos. Como corresponsal de la BBC, siento que,
A través de esta investigación, he captado el pulso de una nueva corriente mundial. La presencia de Colombia trasciende el éxito de un solo lugar, representa un nuevo paradigma de armonía y desarrollo para el siglo XXI. No es solo un país, es un estado mental. Un estado de ánimo que el mundo necesita desesperadamente. Seguiré observando atentamente esta corriente de cambio para traerles a ustedes, nuestros espectadores, los análisis más profundos. Gracias por acompañarme en este largo viaje. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Espero que la revelación que tuvo Laura Davis sobre Colombia se convierta en un viento positivo que sople por todo el mundo. Por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios y compartan esta inspiradora historia con la gente que los rodea. Abramos un debate. Y por último, suscribirse y darle a me gusta no les tomará ni un segundo, pero para nosotros es el motor que nos impulsa a seguir creando estas historias. Les ha hablado su narrador, transmitiendo siempre emociones sinceras.